¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, en este comentario sobre un tema que hemos venido tratando, ¿no? En uno de los programas de mis puntos de vista habíamos hablado de cómo dialogar con los ateos, luego con los agnósticos, y un lector nos había preguntado cómo hacer para dialogar con los paganos bautizados, con los católicos de cafetería y con las avestruces espirituales. Nos toca ahora el tercer y último prototipo de católico, el de las avestruces espirituales. Como saben ustedes, las avestruces tienen la inmerecida fama, porque no es verdad que los hagan estos pobres animales, de esconder la cabeza en la tierra cuando ve que existe alguna amenaza o algún problema. Y aunque esto los animales, las avestruces reales no lo hacen, de alguna manera surgió el mito y las avestruces se han convertido así en el prototipo de la persona que es cobarde e imprudente. Cobarde porque esconde la cabeza frente a un problema o una amenaza, e imprudente porque al hacerlo mantiene el cuerpo completamente expuesto sin que el órgano fundamental que le permite percibir, ver, escuchar, oler, reconocer y pensar queda completamente oculto, y en consecuencia haciendo a la persona más vulnerable cuando cree que en realidad está siendo menos vulnerable. Entonces resulta importante comprender que lamentablemente esta psicología afecta también a los católicos y que existen muchos católicos que se ven dominados por el miedo. Al respecto, yo reconozco dos tipos de avestruces espirituales. Aquellos que simplemente están dominados por el miedo y ni siquiera reflexionan que se llevan por el miedo, ocultan su catolicismo, lo ocultan en los ámbitos públicos, allí donde están, en la universidad, en el colegio, entre los amigos, en el trabajo, y simplemente se convierten en criptocatólicos, es decir, en católicos de catacumbas, en una sociedad que supuestamente es una sociedad libre, donde siempre vamos a encontrar personas que se burlan de nuestra fe. Siempre vamos a encontrar a personas mundanas. Recordemos que ya Jesús nos había advertido, y en la tradición católica conocemos que existen tres enemigos: el mundo, el demonio y la carne. La carne no es el cuerpo, sino que es la expresión corporal de nuestra naturaleza pecadora. El demonio ya lo conocemos, y el mundo no es la dimensión de lo creado, sino que es el conjunto de criterios que son enemigos del Evangelio. Aquellos criterios que han convertido la soberbia, la gula, la lujuria, la vanidad, la pereza, la envidia, es decir, los pecados capitales en general, como aquellos criterios de lo que es bueno y de lo que debe ser obtenible en medio de la sociedad. Entonces, existen muchos católicos que se han olvidado que el mundo es uno de nuestros enemigos y que en consecuencia, por naturaleza, vamos a encontrar dificultades en medio del mundo. Y que en consecuencia, un mundo ideal donde vamos a ser aceptados, aplaudidos y reconocidos no se va a dar en esta vida. Y que en consecuencia tenemos que vivir preparados para enfrentar rechazos, críticas, injusticias, desconocimientos, y eso hay que asumirlo como parte de la vida. Así es la vida, así nos van a tratar personas en el mundo de los que esperaríamos nosotros apoyo, reconocimiento. A veces en el seno de nuestra propia familia van a ser personas que nos critiquen o que nos cuestionen. Recuerdo yo que siendo mi madre una persona católica, siendo mi padre una persona que en algún momento, mucho antes de ser llamado a la casa del Padre, se convirtió en un católico practicante, profundo, devoto, devotísimo, ejemplar. En muchas ocasiones, cuando yo estaba en mi proceso de conversión, me decían: ¡ah, qué buen católico que eres! Y me sacaban en cara cosas que yo hacía, que hacía mal. Y esa era una forma de agredir mi propio catolicismo. ¿Lo hacían de mala intención? No, lo hacían como una forma de censurar algo que yo hacía mal. Pero los católicos siempre nos vamos a encontrar con este tipo de censura.
Entonces, muchos católicos viven su catolicismo como si fuera una enfermedad que hay que esconder, una enfermedad fea, ¿no? Entonces, señalan, dicen, no, bueno, yo en realidad nadie es perfecto, así es la vida, estas cosas las hago porque necesito hacerlas, yo soy católico, pero nadie es perfecto. Y entonces este tipo de catolicismo cobarde es un catolicismo peligrosísimo. ¿Por qué? Porque recordemos que el mismo Señor Jesucristo dijo que el que no me reconoce ante los hombres, yo no lo voy a reconocer ante el Padre. Entonces mejor no seas católico, pues no te va a servir de nada. Al momento del juicio, Jesús no va a dar testimonio a favor de ti. Entonces el catolicismo tiene que ser un catolicismo transparente, ¿no? Y nadie dice un catolicismo agresivo que hay que ponerlo y tirarlo delante de los demás. Pero miren, si hubiera que escoger, nunca el Papa Juan Pablo II, cuando nos decía no tengan miedo, nos dijo, oye, tu catolicismo tiene que ser un catolicismo agresivo, un catolicismo insultante, un catolicismo prepotente. Nunca dijo eso. Pero ¿saben qué? Si hubiera que escoger, mejor que el catolicismo sea un catolicismo evidente y hasta prepotente, a que sea un catolicismo cobarde. ¿Por qué? Porque la virtud del valor se puede regular. Cuando hay valor, el valor se puede regular, moderar, hacerlo prudente, ¿no? Recuerden ustedes que la prudencia Santo Tomás de Aquino la define como aquella actitud o aquella virtud que regula el uso de las demás virtudes. Cuando tengo que ser humilde, cuando tengo que ser enérgico, cuando tengo que ser valiente, cuando tengo que ser fuerte, cuando tengo que ser discreto, silencioso, eso lo determina la prudencia, la verdadera prudencia, ¿no? Entonces, es más fácil regular una virtud que existe, que a veces puede ser expuesta exageradamente, a regular algo que no existe. Allí donde no hay valor, donde solo hay miedo, no hay manera de que el cristiano sea un cristiano enérgico. Entonces hay que perder el miedo, como pedía Juan Pablo II en la frase que se convirtió en su emblema, en el emblema de su pontificado, no tengáis miedo, y vivirlo de manera evidente. Esto se aplica de manera especial para aquellas personas que en el ámbito o en las funciones públicas dicen que prefieren esconder su catolicismo para no generar prejuicios. Los católicos hemos nacido con la marca del prejuicio de parte del mundo y hay que aceptarlo. Cuando yo escucho a varios abogados o políticos o médicos católicos que dicen, mira, yo por ahora no me voy a dar a conocer como católico para que no me marginen, para que no me etiqueten, para que no me dejen de lado, cuando ya sea una persona influyente, importante, ahí voy a actuar como católico. Así que estoy haciéndolo por estrategia. Tu estrategia se equivoca completamente. Conozco muchos políticos que son católicos que dijeron que iban a hacer eso y que cuando llegaron a un puesto importante o de gobierno traicionaron completamente su fe. Conozco muchísimos casos, muchísimos. Te cito uno que lo tengo en mente ahora, pero conozco muchísimos. El gobernador del estado de Colorado en Estados Unidos, Bill Ritter, fue misionero católico, quiso ser cura, estuvo en África. Cuando fue el fiscal general del estado de Colorado, dijo, yo dudo que llegue más lejos porque por mi posición pro vida soy de alguna manera marginado dentro del Partido Demócrata que ha tomado una posición proabortista. Bueno, pues él decidió que iba durante un tiempo a ocultar su catolicismo para lograr llegar a un puesto más influyente, más importante. Terminó llegando a siendo gobernador y lo primero que hizo fue restaurar los fondos que su predecesor había suprimido a Paternidad Planificada, la organización proabortista más poderosa de los Estados Unidos. Él dice que es provida, pero dice que esta restitución de fondos es un gesto necesario para que a él no lo vean con prejuicios. Al final, el católico que se acostumbra a que no lo prejuicien, no lo etiqueten, entre comillas, termina quitándose todas las etiquetas, todos los nombres y todas las buenas costumbres. Mejor que te conozcan como católico desde el comienzo, que sepan que eres una persona religiosa y que cuando vean tu convicción, te apoyen por tu convicción, no por tu falta de ella. Y si es que el precio que hay que pagar por ser católico es no llegar a algunos puestos a los cuales se aspira, que así sea.
Total, no es desde las cumbres del poder desde donde el único lugar desde donde se pueden hacer cambios. Es también desde las bases, y los católicos, por ejemplo, los católicos pro vida, los que trabajan sin temor, sin vergüenza en las organizaciones pro vida, lo han demostrado. Entonces, el catolicismo avestruz es un catolicismo que traiciona la fe, la impide estar presente en el ámbito público y pone en riesgo la propia alma, porque ya lo dijo Jesucristo, no lo digo yo, que el que se avergüence de él mismo se avergonzará de él ante su Padre. Que tengas un buen día.